Dies ire, dies illa, solvet seclum in famiglia. Teste David cum Sibylla. Quantus semores venturus, quanto iudes est venturus. Contra los incrédulos. Nuestro primer designio era partir del hecho mismo que se disputa, es decir, de la existencia positiva de una revelación divina. En efecto, una vez sentada y probada esta existencia, caen por su propio peso todas las objeciones opuestas por los incrédulos, ya contra su posibilidad, ya contra su necesidad, y es menester confesar que este camino sería el más corto para confundir a sus enemigos. Sin embargo, no queriendo que pueda acusársenos de haber buscado otro diferente del de nuestros antecesores por amor a la novedad, ni privar a los jóvenes de los medios empleados ordinariamente para probar la posibilidad y la necesidad de una revelación divina, distribuimos la primera parte de este tratado en 4 capítulos principales. En el primero trataremos de su posibilidad, en el segundo de su necesidad, en el tercero de la verdad de esta revelación y de lo que la distingue de las revelaciones falsas, y en el cuarto de su existencia. Posibilidad de una revelación divina. La palabra revelación, en el sentido en que aquí la tomamos, significa manifestación de una o muchas verdades, y esta revelación se llama divina si viene de Dios por un medio extraordinario o fuera de la marcha conocida y acostumbrada de la naturaleza. Dios puede manifestar verdades a un hombre o a varios hombres que las transmitan a otros o por fin a todos los hombres indistintamente. Si se hace una manifestación de este género a todos los hombres, se llama revelación general y común. Si solamente se hace a algunos hombres escogidos, se llama particular y privada. Si se hace directamente la divinidad a alguno, se llama inmediata. Inmediata cuando pasa de un hombre a otro. De las verdades que Dios puede manifestar, las unas no son superiores a la inteligencia humana, otras la superan enteramente y por eso se llaman misterios. Entre los incrédulos, unos niegan la posibilidad de una revelación cualquiera, otros admiten una revelación mediata, adecuada a nuestra naturaleza y transmitida por un hombre a otros. Por último, los hay los que combaten como absolutamente imposible toda revelación de misterios. Nosotros respondemos sucesivamente a estas 3 clases de incrédulos. Y en primer lugar, debe admitirse como posible una revelación divina inmediata, si no repugna en nada y se la considere relativamente a Dios que revela, o relativamente al hombre que recibe la revelación, o relativamente a la cosa relevada. Con respecto a Dios que revela, infinitamente sabio y poderoso, es evidente que puede manifestarnos ciertas verdades, y que para darnos a conocer su naturaleza o su voluntad, tiene infinitos medios a su disposición. Solo el ateo puede dudarlo. En efecto, si el hombre puede descubrir su pensamiento a otro, ¿cómo no podrá hacerlo Dios? Con respecto al hombre inteligente y dotado de razón, nada estorba ciertamente que pueda recibir la verdad que se le propone. ¿No la recibe en las comunicaciones habituales con sus semejantes? Con respecto a las cosas reveladas, si éstas conducen a un conocimiento mayor de Dios por un interés de su gloria, si son útiles a los hombres, ¿por qué no habían de ser objeto de una revelación divina? Nada se opone a ello, y el consentimiento universal nos testifica que la especie humana no ha repugnado jamás admitir revelaciones sobrenaturales. Lejos de eso, la historia nos dice que todos los pueblos las han recibido, verdades verdaderas o falsas. Pero, dirá, nosotros no podemos conocer los medios que Dios emplea para manifestar ciertas verdades. Además, toda revelación es dudosa y ambigua por su naturaleza. Luego, nadie está tan seguro de la verdad de la revelación que ha recibido, que podamos desechar toda sospecha de error involuntario o superchería de su parte. Esto es tan cierto que en todos tiempos han sido engañados torpemente muchos con inspiraciones de esta especie, fantasmas de su cerebro enfermo, vanas invenciones producidas por el estado de sueño. Por último, ¿no es degradar la majestad divina el abatirla hasta hablar de miserables criaturas? Respondo a estas objeciones que si no podemos
determinar exactamente el modo preferido por Dios, o a lo menos podemos indicar varios como capaces de producir este efecto, Dios puede manifestar su voluntad o las verdades de que quiere instruirnos, ya por medio de sueños, ya por el lenguaje, por signos o símbolos, ya por otros medios que están en su mano, y de que es el único juez, y nos toca a nosotros determinar cuál es el mejor de los que haya tenido por bien de emplear. Se dice que toda revelación es incierta por su naturaleza. Falso. No lo es si se mira al objeto que Dios se propone. En efecto, cuando la verdad que manifiesta Dios importa a la felicidad del individuo y con mucha más razón de la especie entera, puede y debe cerciorar de tal modo a aquel a quien la descubre que no quede lugar alguno a la duda, ni al temor del error. De otro modo, la flaqueza del hombre podría más que el poder de Dios. Los que no han tenido verdadera revelación y sin embargo han creído tenerla, se han equivocado torpemente. Al contrario, los que han tenido una verdadera no han podido equivocarse. Luego, es injusto aplicar el mismo raciocinio a los unos que a los otros. Los primeros, vano juguete de la ilusión, se han figurado tener lo que no han tenido realmente. Los segundos, honrados con una revelación verdaderamente divina, poseen interiormente una certidumbre tan absoluta y tan íntima de ella que no pueden equivocarse, porque cuando Dios habla u obra, su sabiduría y previsión, que no tienen límites, dan tales señales de su obra que se disipa y se desvanece en un instante todo temor de error. Mas, ¿cómo distinguiremos el hombre que ha recibido una revelación verdadera del que la recibió falsa? Además de la certidumbre íntima de que acabamos de hablar, se distinguen también los hombres de Dios de un modo seguro por los signos exteriores siguientes: la santidad de su vida, los milagros, las profecías justificadas por los acontecimientos, el testimonio de otros profetas, el objeto mismo de la revelación, cierta aprobación universal, etc. De suerte que, cuando todos los signos exteriores y otros semejantes concurren a la confirmación de las verdades que nos revelan, no puede quedar ninguna sospecha de fraude. En cuanto a la última parte de la objeción que combate, a saber, que se degrada a la divinidad abatiéndola hasta hablar a miserables criaturas, diré que no nos toca a nosotros decidir lo que conviene o no a Dios, pero suponer que es indigno de su divinidad hablar al hombre, principalmente en las cosas que interesan a su dicha, es ocurrencia propia de un insensato o de un impío. ¿No fue indigno de Dios criar al hombre y criarle para ser feliz? ¿Cómo, pues, había de ser indigno del mismo Señor mostrar el camino que puede conducirnos a la felicidad para que fuimos formados y que tan ardientemente deseamos? De la posibilidad de la revelación inmediata que hemos probado, resulta evidentemente la posibilidad de la revelación mediata. Sin duda, puede un hombre comunicar a los demás las verdades que ha recibido divinamente. Si hay alguna dificultad, proviene más de la cosa revelada que de los hombres que no quieren dar fe al revelante. Pero si el revelante es el mismo Dios, y si la revelación se ha hecho con la mira de la felicidad común por los medios determinados más arriba, principalmente por los milagros y las profecías, Dios habrá sin duda que pueda y deba creerse. Supóngase, por el contrario, que faltan estos signos exteriores, y nadie está obligado entonces a creer las predicaciones del revelante. Confírmase esto con el ejemplo de todos los pueblos, que lejos de ver nada absurdo en esta clase de revelaciones, han escuchado a sus jefes cuando se anunciaban como enviados de los dioses para instruirlos en los deberes de la religión, darles leyes y formarlos en las buenas costumbres, como Minos, Licurgo, Numa y otros que, enseñoreándose así del entendimiento del hombre, se valieron de la revelación para dar más autoridad a su persona y a sus instituciones políticas que fundaban. Pero de esto mismo se sigue, dicen los contradictores, que toda revelación mediata está sujeta a fraudes innumerables.
Véase porque, continúan, han sido engañados no ya algunos hombres, sino pueblos enteros, y engañados con tanta mayor facilidad, cuanto que faltan los medios para descubrir el fraude, y que, si los hubiera, no podrían producir nunca más que una certeza moral, insuficiente para excluir del todo el temor de errar. Así sería mucho más provechoso para los hombres que los instruyese el mismo Dios de todas las verdades que necesitan saber, del mismo modo de que las verdades de la religión natural, que con razón pueden llamarse revelación primitiva y que nos enseñan por la razón, entonces en efecto bastaría consultar esta voz interior que ha puesto Dios en nosotros, y con su respuesta cesaría al punto toda controversia religiosa. ¿Con qué es cierto, responderé yo, a estas dificultades que el hombre no tiene medios para distinguir una revelación verdadera de una falsa? Esos pueblos engañados cuyo ejemplo se nos opone, lo fueron por una imposibilidad absoluta de descubrir el error, o más bien por falta de cuidado y examen. Por último, es cierto que la certeza moral no puede ser tan plena y perfecta como la física y la metafísica. Ya he resuelto la primera parte de la dificultad. En cuanto a la segunda, los críticos y los lógicos reconocen unánimes que la certeza moral no tiene menos fuerza que la de cualquier otro género. Dios, decís, debería dar a cada hombre la verdad, la verdadera religión, por un medio íntimo, como le da la razón. Decid, para ser consecuente, que debería cambiar la naturaleza humana y extinguir en ella la llama interior de las pasiones, porque si el hombre no ha cesado de abusar de esta luz divina que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, si a pesar, o mejor, a causa de esta luz, ha incurrido en 1000 errores absurdos y criminales al mismo tiempo, ¿cómo no abusaría de una revelación divina del mismo modo que de la razón? Y entonces, cuando se valiesen de esta revelación divina para decorar cosas torpes con un nombre honroso, ¿cómo podría acusársele y convencerle de falsedad? Cada cual convertiría en revelaciones divinas los delirios de su imaginación, y habría tantas religiones como individuos sobre la tierra. Y no se diga que esta es una hipótesis puramente gratuita, porque eso es lo que está sucediendo constantemente en la religión que los incrédulos llaman la revelación primitiva. Queda pues sentada y probada la utilidad de una revelación mediata, es decir, de hombre a hombre, en el sentido de que, por la unidad y el consentimiento general de que es madre, viene a ser el fundamento más sólido y la fianza más segura de la duración de toda la sociedad humana. Ahí están las señales principales de la verdadera religión. Al contrario, si se admite una revelación individual, cada hombre, cuando se apodere de él la duda, deberá exigir al cielo las profecías que le son propias. ¿Quién no se ve en esto llevar el absurdo más allá de todos los límites? ¿Quién no ve también que contra la aserción de los incrédulos por el hecho solo de ser cada uno juez en causa propia, crecerían indefinidamente las disputas de religión y se abriría un campo ilimitado de entusiasmo como lo atestiguan las sectas sin número que pululan en Inglaterra y en los Estados Unidos americanos? De las pruebas de la posibilidad de una revelación mediata, o más bien de su verdad y necesidad, pasemos a la revelación de las verdades que superan nuestra inteligencia, es decir, de los misterios, y probemos contra los incrédulos y deístas que es posible esta revelación. La palabra misterio, que significa una cosa oculta, se toma aquí por una verdad a donde no puede llegar nuestra inteligencia. No ciertamente porque se nos oculte del todo toda verdad misteriosa, y cuya expresión conocemos sin embargo, sino porque concebimos como se han ligado los dos términos de la proposición que expresan el misterio. De ahí proviene su obscuridad, pero procedemos con orden. Hay verdades que exceden las fuerzas de nuestro entendimiento. Los deístas que niegan que Dios pueda revelar misterios no lo niegan. De esta clase es la naturaleza del hombre y aún la de todos los cuerpos que nos rodean. Todo es misterio en el universo. La ciencia moderna, a pesar de sus inmensos y reales progresos, no ha podido levantar el velo.
ha descubierto, en verdad, leyes y fuerzas, pero le son desconocidas las causas de éstas. Así lo confiesa ella, y desconfiando de explicarlas, las llama cosas ocultas. Ahora bien, si la naturaleza finita de este universo tiene sus misterios, ¿cómo no los tendrá la naturaleza infinita de Dios? Y si este Señor quiere manifestárnoslos, ya para ejercitar nuestra fe, ya para probar nuestra obediencia y respeto, ¿qué hay en esto que repugne a la razón? Pero se dirá que el mismo sentido de la palabra misterio excluye su revelación. Revelar es descubrir lo que está oculto. Luego, un misterio revelado cesa de ser misterio. Además, repugna revelar al hombre lo que en su razón no puede comprender. ¿De qué puede servirle esta revelación? ¿No es hablarle una lengua desconocida? No es, y esto no tiene más gravedad, suscitar por diversión eternas disputas entre los hombres por la oscuridad inherente a todo misterio, como lo prueba por desgracia el celo ciego de los cristianos, celo empleado de la defensa o impugnación de la fe ortodoxa, es decir, en combatir obstinadamente por fórmulas vanas de sentido. Por lo tanto, refiriéndonos a Locke, que niega que nadie está obligado a dar su conformidad a una proposición cuyos términos son absolutamente incomprensibles, ya por su afirmación, ya por su negación, rehusaremos creer en los misterios. Sin duda, la revelación de un misterio, considerando en cuanto a su misma naturaleza, implica contradicción en los términos, pero lo que no implica es la revelación de su existencia. ¿Y no es esto únicamente de lo que se trata aquí? Luego, los deístas juegan el vocablo cuando objetan que un misterio revelado no es un misterio. Esta revelación de una verdad desconocida y oculta, añaden ellos, no puede sernos de ningún modo útil, mas desconocemos absolutamente los misterios que nos propone la revelación. Cuando decimos que la naturaleza divina tiene 3 personas, enunciamos 2 ideas cuyo sentido nos es familiar, solo que no comprendemos cómo puede ser que 3 personas distintas estén en una naturaleza simplísima. Cuando decimos que en Cristo hay 2 naturalezas subsistentes en una persona divina, conocemos bien los 2 términos de esta verdad, pero se nos oculta el modo de su reunión. Puede decirse que nos son inútiles estos misterios que nos dan ideas más grandes y sublimes de Dios, sobre las cuales se apoyan las virtudes morales como sobre un fundamento inmoble y que nos excitan a la perfección. Puede decirse que su revelación, si pudiera verificarse para hablar el lenguaje de los incrédulos, no sería más que un ruido vano de las palabras que hieren nuestros oídos sin fruto alguno. Que cuando decimos que el Hijo de Dios se revistió de la naturaleza humana para salvarla, que murió para que vivamos, ¿hablamos de una lengua extranjera para el hombre y que no le ofrece ningún sentido? Sin duda, esta oscuridad de los misterios ha producido miserables disputas entre los hombres, pero estas disputas han nacido de los que desechan toda autoridad legítima o de los que la admiten. No han nacido y nacen aún todos los días esas controversias deplorables de la naturaleza misma de los misterios, sino de la falta de la obediencia a la potestad constituida por Dios. Además, ¿se disputa solo sobre los misterios? La rebeldía del espíritu humano respeta los otros artículos de nuestra santa religión, vanas declamaciones, torpes calumnias de los deístas. Imputáis a crimen a la Iglesia el haber defendido fielmente, de siglo en siglo, el santo depósito que le fue confiado, contra toda innovación, pero si hubiera aflojado en su defensa, si hubiera cedido en un solo punto, ¿qué sería hoy de la religión cristiana? Ruinas y escombros difíciles de conocer. Así, sus armas más seguras son esas fórmulas de palabras que llamáis vanas y vacías de sentido, y jamás debe quitarse de ellas ni una letra. El principio de Locke, que se nos opone, parece que se sentó por odio a los misterios de la religión cristiana. Felizmente, es de todo punto falso, porque si fuera cierto, ¿qué hubiera de que rehusar la creencia de toda la proporción cuyos términos o mutua relación desconociésemos?
Habría que desechar los misterios de la metafísica, de las ciencias exactas y de la misma naturaleza, misterios innumerables como lo prueba Feller y como lo confiesan los corífeos mismos de los deístas. Voltaire, Hume, Diderot y otros mil, el ciego de nacimiento no podría ser persuadido a creer el fenómeno de la luz cuya existencia testifican todos los demás hombres, y el ignorante debería condenar como absurdos los teoremas de la geometría, porque no puede comprender su demostración. A este punto conduce el principio de Locke, tan ponderado por los deístas. El hombre, dotado de razón, se dice también, no debe admitir sino lo que la razón le demuestra ser cierto. La inteligencia que Dios le da es para que le consulte y la siga principalmente en materia de religión, porque es la más importante de todas. Siendo la religión necesaria a todos los hombres, debe ser común a todos, y por consecuencia tan evidente que pueda comprenderla aun el más ignorante. Nosotros no creemos a la fuerza, sino por persuasión. La claridad y la evidencia de las cosas es la que determina nuestra fe, pues si un misterio no es claro ni evidente, ¿cómo se ha de creer? Nuestro Dios, dice Rousseau, no es el Dios de las tinieblas, sino el de la luz, y no nos ha dado la inteligencia para no comprender nada, ni la razón para combatir aquella. Bayle, por su parte, observa en muchos lugares de sus obras que los misterios son contra la razón en el hecho sólo de ser superiores a la razón, y apoya esta idea con la comparación de una torre vista de lejos, que por la distancia parece redonda, aunque sea cuadrada, de suerte que me veo obligado a creer en esto la relación de otro contra el testimonio de mis ojos. Por eso no hay religión falsa que no se suponga revelada, y no tenga sus misterios, sin duda, a fin de reinar más fácilmente en el ánimo de los ignorantes. De todo esto concluye Gibbon, con razón, que el arte de fundar una religión ha consistido siempre en presentar misterios incomprensibles como fundamentos de la fe, y en establecer ritos cuya causa y motivo no pueden señalarse. Si el hombre no debiera admitir como verdadero más que lo que su razón le demuestra ser claro y evidente, ¿cuántas verdades no debería desechar, aun de los naturales? Dios ha puesto límites a nuestra inteligencia. ¿Cuál es, pues, el oficio de la razón cuando en su nombre se le proponen verdades misteriosas? ¿Que querer penetrarlas? No, si ella se juzga, no puede. Examinar la naturaleza de la autoridad que se les propone y los motivos que tiene de creerlas, ese es su derecho y su deber en tales materias, y no tiene ni puede tener otro. Nuestro Dios es, sin duda, el Dios de la luz, pero con respecto a Él y no con respecto a nosotros. Esta luz hace el mismo efecto en los ojos de nuestra alma que la llama del sol en los de nuestro cuerpo cuando no pueden soportarla. ¿Cómo, pues, se sostiene que los misterios repugnan a la razón que nos ha dado Dios? Son los misterios dos ideas claras, opuestas una a otra. ¿Cómo sería preciso para que repugnaran a la razón? No, son superiores a la razón, pero no están en oposición con ella. Hay oscuridad, pero no contradicción. Así es que el hábil lógico Bayle no ha podido probar con todos sus sofismas que los misterios son contrarios a los principios naturales de la evidencia. Las cosas se presentan aquí bajo tres aspectos que es preciso distinguir cuidadosamente y no olvidar jamás. Las unas concuerdan con la razón, las otras son contrarias a ella, y las otras no tienen relación de conformidad ni relación de oposición con ella, porque son superiores a ella, es decir, de un orden demasiado elevado para que puedan comprenderse en los límites señalados a la misma. Bayle mismo sienta como principio que hay una gran diferencia entre no comprender la posibilidad de una cosa y comprender su imposibilidad. Por lo primero se niega, y este es el caso de los misterios, y por lo segundo se afirma, mas Bayle no probará nunca que esta afirmación pueda tener por objeto los misterios. La comparación de una torre vista de lejos está mal escogida y no conduce al objeto,
si los sentidos mal aplicados engañan y representan un objeto de diversa manera de lo que es en realidad, la razón bien aplicada no se engaña, porque aunque una torre cuadrada vista de lejos parezca redonda en virtud de las leyes de la óptica, sin embargo, los sentidos no afirman nada preciso sobre su verdadera forma, mientras que la distancia no les permite distinguir sus ángulos y sus sinuosidades. Aquel, pues, que conduce por relación de otro que es cuadrada, la torre de cuya forma está aún incierto, porque la ve de lejos u omite las leyes de la óptica, aunque las conozca o las ignora enteramente, si las omite solamente, es natural que crea en un efecto cuya causa es la conocida. Si las ignora, no está obligado más que a confesar su ignorancia y a creer en el relato de aquel que, habiendo visto aquella torre de cerca, le afirmara que es cuadrada, mientras que él, separado por una distancia tan grande, no puede absolutamente decir si tiene esta forma o la otra. Pues así han de considerarse los misterios. Es verdad que se nos oculta su conformidad con la razón, pero una vez que Dios nos asegura que no son contrarios a ella, debemos admitir su verdad, apoyados en esta autoridad infalible. Todas las religiones falsas se suponen reveladas y todas tienen sus misterios, pero ¿están estos enlazados uno con otro y son útiles a la moral como en la religión cristiana? ¿En qué se parecen sus fundadores? Esta supuesta semejanza es una de las armas predilectas de la incredulidad. Conviene pues detenerse un instante en ella. ¿Qué es lo que se hace para engañar a los débiles y a los imprudentes? No solo se compara la religión verdadera con las falsas, sino que, para que la mentira tenga apariencia de verdad, sin lo cual carecería de fuerza, se vacían revelaciones imaginarias en el molde de las revelaciones reales, y forjadas así, se presentan descaradamente como una prueba irresistible de la falsedad de toda revelación. Sin embargo, penetrarse en el fondo y fácilmente se descubrirá la malicia. Se verá que las invenciones del hombre, las fábulas de la superstición, no tienen nada en común con el sistema de la religión cristiana. En efecto, en este sistema todo se une y se liga, todo se sigue y enlaza de manera que forma una unidad indisoluble, la cual excita la admiración de aquellos mismos que se empeñan en negársela. El misterio de la Santísima Trinidad es el fundamento de la encarnación. Este supone el misterio del pecado original y de la transmisión del pecado, de este pecado de Adán a todos sus descendientes. Y de estos tres misterios resalta evidentemente la excelencia de la naturaleza divina y sus atributos, de su omnipotencia, de su sabiduría, de su bondad, de su misericordia y de su justicia, y por último, la explicación, sin esto imposible, de las miserias y contradicciones de nuestra naturaleza. No hay pues que considerar los misterios de un modo abstracto, como hacen los deístas, sino tales como nos los propone la religión, es decir, sucediéndose y enlazándose unos con otros.